Bienvenidos y bienvenidas al podcast de Sociología Inquieta. Hoy vamos a hablar de un pensador, de un filósofo, también se podría considerar una especie de sociólogo o por lo menos un teórico social bastante conocido. Ya hice otro podcast breve sobre él. Su nombre es Mark Fisher, era británico, murió en 2017, nació en 1968 y analizó el rasgo sociohistórico quizá más importante de la época actual, el realismo capitalista. Mark Fisher tiene una obra vasta e interesante que voy a intentar resumir a través de la explicación de este concepto, el realismo capitalista. Quizá el podcast no sea tan fluido como en otras ocasiones, pues no tengo guión donde me encuentro. Hacía tiempo que quería grabar para seguir un poco con la cotidianidad de los podcasts, pero a veces es bastante complicado. Ya sabéis que esto lo hago, los que me escucháis ya lo sabréis, los que venís nuevos y quizá habéis escuchado menos podcasts, esto se hace en el tiempo libre, ¿no? Que tengo o que tienen también los invitados que vienen asiduamente al podcast, que normalmente pues son sociólogos, pero trabajan de sociólogos o de otras cosas, como nos toca muchas veces a la gente de la clase trabajadora. Y bueno, sin más dilación, volviendo a Mark Fisher, el realismo capitalista es el concepto que traspasa su obra. De hecho, tiene un libro que se llama El realismo capitalista, no hay alternativa, en interrogante, que bautiza el título de este pequeño podcast. Y el realismo capitalista básicamente se podría definir brevemente como un rasgo sociohistórico de nuestra época, que es el capitalismo tardío. Y como rasgo sociohistórico, indica una característica del capitalismo actual que lo diferencia de sus etapas anteriores. Esta característica sería la hegemonía, es decir, el capitalismo ya no tiene una hegemonía solo o únicamente a nivel militar, a nivel de política estatal, sino también su hegemonía se ha expandido a niveles ideológicos. Muchos diréis, bueno, esto es un rasgo de la posmodernidad. Es cierto, ahora entraremos en eso. La posmodernidad o el concepto de Frederick Jameson sobre la posmodernidad trata mucho sobre esto. Pero Fisher va más allá. Anuncia que el concepto de Jameson se ha quedado corto, por decirlo de alguna manera, ¿no? Es decir, hay que ir más allá de esa posmodernidad donde el capitalismo intenta mercantilizarlo todo, incluso las disidencias estéticas o culturales. No, estamos en un punto donde la derrota es tan aplastante que la ideología se invisibiliza. Y bueno, en concreto, sobre lo que he dicho, ahora entraremos en vereda para ver qué tres características Fisher añade a la posmodernidad. Es decir, por qué la posmodernidad ha acabado y el realismo capitalista ha comenzado. Frederick Jameson apuntó a que la posmodernidad como época era un inicio histórico que apuntaba a la muerte de la posmodernidad, por decirlo de alguna manera. Y Fisher recoge el testigo de Jameson y apunta a que hoy en día, actualmente, en el siglo XXI y décadas entradas del siglo XXI, 2 décadas en concreto, la posmodernidad ha muerto y ha nacido el realismo capitalista. 3 factores son los que Fisher destaca para diferenciar nuestra época de la posmodernidad. La primera de ellas es la consolidación del realismo capitalista, que sería la consolidación de la ideología capitalista como algo tan hegemónico que parece natural, ¿no? La ideología se invisibiliza y se muestra como natural.
En este caso, Jameson analiza el posmodernismo en un contexto en el que el socialismo estaba en declive, marcado por eventos como las huelgas mineras contra Thatcher, donde Thatcher al final acabó imponiendo su revolución neoliberal, y también en una época donde la caída de la Unión Soviética estaba en ciernes, ¿no? Pero es cierto que las propuestas poscapitalistas o alternativas al capitalismo existían aún a nivel político, es decir, no solo a nivel ideológico, sino habían territorios como la URSS, donde la alternativa poscapitalista se estaba intentando realizar con mayor o menor acierto. No será el tema de este podcast, este capítulo, hablar de ello. Pero en la época actual el neoliberalismo ha triunfado y se avanza en ese lema que Margaret Thatcher anunciaba en el no hay alternativa, no hay alternativa al capitalismo. Entonces Fisher explica que esta es una característica fundamental, es decir, los proyectos alternativos al capitalismo, anarquistas, marxistas, cristalizados en estados como la Unión Soviética, Cuba, etc., han perdido. Ese sería un factor muy importante. El segundo factor, interesante también, algo diferente, habla de la absorción del capitalismo de los movimientos culturales, estéticos, las narrativas en general culturales, véase música, movimientos dentro de el arte, que tenían una carga reivindicativa o que podían ser el germen ideológico para encontrar alternativas a nivel de valor, de sentir o ideológicas en general fuera del capitalismo. Por ejemplo, Adorno en su obra habla sobre el modernismo como un movimiento cultural, estético, que podría tener esta larva. Sin embargo, esta cultura de vanguardia que Adorno defendía como con ese potencial, Jameson ya muestra o ve que el capitalismo lo está mercantilizando estas técnicas del modernismo. Y Fisher va más allá. Fisher se da cuenta de que este proceso de mercantilización de las disidencias culturales es algo que el realismo capitalista, digamos que provoca o aumenta de una manera muy considerable. Es decir, el realismo capitalista, una de sus características principales es que tiene una capacidad atroz de mercantilizar las disidencias. De hecho, es un rasgo actual de nuestra época. Por ejemplo, el rock, el punk, el hip hop, el trap, músicas reivindicativas, todas en sus orígenes, hoy en día son, o por lo menos no todo el movimiento cultural o no toda la producción de música de ese estilo que se hace, pero la gran mayoría de lo que se genera en esos digamos, subgéneros de la música o géneros está dentro del realismo capitalista, ¿no? El rap, por ejemplo, el rap o el trap surge en Nueva York con una clara historia de reivindicación de la clase obrera racializada afroamericana y de un estado policial duro, racista en Estados Unidos, que lo reprime a todos los niveles. Se habla del gueto, se habla del racismo estructural, de la violencia, de la cultura de la propia violencia del gueto, de la vida tan dura, ¿no? Sin embargo, empieza a escucharse dentro de las canciones de rap un discurso que acepta esta realidad, pero que se fija mucho en el individualismo, en el intentar salir como sea de ese barrio, en aceptar las condiciones estructurales impuestas por el sistema y abrazar una especie de nihilismo violento donde cada uno intente salvarse de esa situación precaria en una especie de sálvese quien pueda. También pasa que se empiezan a diluir los discursos en este tipo de canciones, ¿no? Y
y se pierde en general su mensaje reivindicativo tanto en el rap como en el trap, como en el rock, como en el punk. Evidentemente eso no quiere decir que, porque muchos me diréis, Álvaro, hay muchas canciones de estos géneros que son reivindicativas aún. Por supuesto, yo las escucho, menos mal. Pero sí que hay una especie de mercantilización, de absorción de esta disidencia, ¿no? Toda aquella expresión cultural que puede ser la antesala de un campo fértil para generar pensamientos postcapitalistas que quieran trascender al capitalismo, enseguida son atacados y mercantilizados y tienen que lidiar con esa otra cara, esa cara mercantil de su propio movimiento, que en su génesis era postcapitalista, anticapitalista, reivindicativo, comunista, anarquista. El tercer factor a tener en cuenta sería que vivimos en una especie de distopía del capital. Es decir, las generaciones Z y millennials, que por cierto las estadísticas del podcast sois con mucha diferencia las que más me escuchan, algo que entiendo porque yo también pertenezco a esa generación, a la millennial en concreto, al inicio de la millennial. Bueno, nosotros, estas generaciones, hemos crecido bajo ese fin de la historia de Fukuyama, ¿no? Donde la distopía del capital, la distopía del capitalismo prevalece y no existen alternativas políticas viables o narrativas disidentes significativas. Es decir, el marxismo, el anarquismo, tanto en los proyectos físicos, por ejemplo, proyectos de estados como la Unión Soviética o en general en organizaciones de partidos políticos, son ya muy minoritarios, han recibido una derrota aplastante por parte del neoliberalismo, del capitalismo y el modelo capitalista a todos los niveles, y entonces nosotros nacemos en una especie de fin de la historia donde la disidencia al capitalismo a todos los niveles es algo residual y muchas veces para nosotros es como si no existiera, ¿no? Quizá no te politizas o te sumerges en un proceso de politización concreto a través de la socialización o moviéndote en círculos concretos, es posible que jamás te llegues a pensar o a plantear ¿hay alternativa? ¿No? Esa cuestión, ¿no? de que Thatcher anunciaba en plan de no hay alternativa. Bueno, lo cierto es que esta afirmación de Thatcher tiene más de pensamiento incrustado en el inconsciente de lo que pensamos. No es un simple eslogan, no es un simple eslogan capitalista. Es decir, nos cuesta mucho preguntarnos, ¿no? Ponerle interrogante a esa afirmación. Y Fischer se lo pone en su libro Realismo Capitalista. Nos cuesta mucho plantearnos, ¿no hay alternativa a esto? Me siento mal, estoy mal en las condiciones en las que vivo. ¿No hay alternativa? ¿Tengo que simplemente aguantar? ¿Ser estoico y aguantar? Bueno, pues eso es un poco las tres características que Fischer anuncia, por lo cual yo creo que ya podemos confirmar que hoy en día ya no vivimos en la posmodernidad, sino que vivimos, se lo podéis decir a todas y todos, en el realismo capitalista. El realismo capitalista no puede limitarse al arte o al modo casi propagandístico en el que funciona la publicidad. Es algo más parecido a una atmósfera general que condiciona no solo la producción de cultura, sino también la regulación del trabajo y la educación, y que actúa como una barrera invisible que impide el pensamiento y la acción. Genuinos. Mark Fisher. Realismo capitalista, página 41. Bueno, esto es una de las citas de Fischer que más me gustan del libro, que la acabo de leer, tengo aquí la página abierta y creo que vale la pena leer como he hecho, ¿no? En esta cita Fischer dice concretamente: el realismo capitalista es algo más parecido a una atmósfera general que condiciona no solo la producción de cultura, sino la regulación del trabajo, etc., la realidad social. Es decir, el realismo capitalista, para que lo entendamos
brevemente y bien, es un rasgo sociohistórico, es una atmósfera general, es la realidad o una propiedad de la realidad fundamental en la que vivimos hoy en día. Y como es una propiedad tan hegemónica que lo impregna todo tanto a través de la ideología, de los discursos, de la manera de pensar, de la manera de entender las cosas, de la manera de proponer cosas, de imaginar futuros, de imaginar proyectos políticos, de imaginar relaciones sentimentales, de imaginar relaciones laborales, de imaginar todas las relaciones sociales mediadas actualmente por el capital. Eso mismo, el capital está mediando siempre. Entonces el realismo capitalista está ahí, es una atmósfera general, se respira en el aire, ¿no? Es inevitable actualmente. Que no quiere decir que no sea imbatible, ¿no? O insuperable. De hecho, he nombrado algo ya, una dimensión que tengo aquí otra cita de la página 127 del realismo capitalista que creo que vale la pena leer también, y es la dimensión de la invisibilidad. Porque cuando hablamos de realismo capitalista quizá a veces cuesta definir qué es de manera concreta, ¿no? Porque se refiere a eso, a todo un rasgo genérico, a esa sensación de desidia política donde pensamos siempre a través de las lógicas capitalistas y a su vez pensamos siempre en términos de inmovilidad social, de estática social, de que nada se puede cambiar a nivel estructural. Pues yo creo que aquí está la respuesta, en este pequeño párrafo que os leo. La doctrina capitalista lleva un peso ontológico distinto. El capitalismo no es ya el mayor sistema posible, sino el único sistema posible. Las alternativas no son sólo indeseables, sino fantasmáticas, vagas, apenas concedibles sin contradicción. Desde 1989, el éxito rotundo del capitalismo al momento de gestionar a su propia oposición lo ha llevado a consagrar el objetivo final de la ideología, la invisibilidad. En Occidente, en sentido amplio, el capitalismo se propone como la única realidad posible y por lo tanto raramente aparece como tal. Y esto es básicamente la definición más exacta de lo que es el realismo capitalista. El realismo capitalista es la ideología en su forma más hegemónica, que es la invisibilidad. Y por eso es tan importante que hagamos siempre un ejercicio de reflexión sobre nuestros pensamientos, sobre nuestros deseos, sobre nuestra forma de imaginar, sobre las películas y las novelas que nos gustan y nos atraen, y sobre todo ese déficit que tenemos actualmente a nivel motivacional, que no desde el punto de vista del coaching hablo de la motivación, sino desde la motivación más genuina de vivir mejor y de cambiar la realidad estructural, de cambiar la realidad no solo para ti, sino también para los que comparten la vida contigo. Es decir, debemos recuperar toda esta visión analítica para entender nuestro deseo, para entender nuestra psicología, para entender nuestros sentimientos también a su vez, ¿no? Esos sentimientos de desidia o de derrota, para así poder enarbolar propuestas políticas, acciones políticas, militar en partidos, en asociaciones, en movimientos sociales, con una nueva energía renovada y teniendo siempre en cuenta de reojo este realismo capitalista que lo permea todo y que vamos a tener que deconstruir todo el rato. De hecho, venimos de una larga derrota, la izquierda en general, por decirlo de alguna manera, pero sobre todo las ideologías postcapitalistas. No me refiero a la izquierda socialdemócrata, que creo que forma parte del realismo capitalista y no quiere salir de él, pero sí las opciones marxistas o anarquistas, que son para mí las opciones. Vosotros los que me escucháis sabéis que yo me posiciono en el marxismo, pero el anarquismo también creo que es una posición postcapitalista que tiene cosas interesantes y que es postcapitalista, es decir, no es socialdemócrata, por lo menos no todo. Entonces, creo que para construir alternativas desde estas dos ideologías,
que creo que, aunque han sido derrotadas, tienen mucho que aportar aún, tenemos que tener en cuenta este pensamiento de Fisher. Un pensamiento que parte como una larva, es un pensamiento larvario, por eso es tan potente, porque da pie a construir después de la derrota. Y bueno, hasta aquí por hoy no tengo mucho más que deciros. Aprovecho para agradeceros que me habléis por redes, en Instagram Sociología Inquieta, en Twitter sobre el 2911, en TikTok también Sociología Inquieta. Sobre todo en Instagram es cuando estoy más atento a los mensajes directos, porque lo uso más, la red donde me siento más cómodo. Y os agradezco que me habléis y que me comentéis lo que os ha parecido los capítulos, el podcast, etcétera. Se agradecen mucho los mensajes que me mandáis, son bastantes. Hace poco me hablaron desde Chile, también desde Perú, desde Colombia también me habéis hablado, desde Argentina, desde México y bueno, desde España obviamente. Así que muy, muy contento de que haya tanta gente de tantos países, sobre todo los hermanos latinoamericanos, que me escuchan casi más que los españoles. Un saludo a todos, a todas. Gracias por estar ahí. Volveremos pronto, que es Halloween, y traeremos otra vez a José Manuel Bobadilla, que lo podéis seguir en Hilargia Caos, también escribe cosas sobre Fisher. Pero lo traeré para hablar de terror y de cine y de sociología. Yo creo que será un capítulo que os gustará. Y sin más dilación me despido de vosotras y vosotros. Un saludo, nos vemos en la próxima. No decaigáis y atacar al realismo capitalista. Buenas noches.